la palabra a Estados Unidos. Gracias, vicepresidenta. Agradecemos el informe del Alto Comisionado sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos reitera sus preocupaciones, ya que el régimen bajo el liderazgo de Ortega Murillo sigue violando los derechos humanos, encarcela a opositores y se apropia de propiedades en Nicaragua. En septiembre logramos la liberación de más de 100 detenidos políticos detenidos ilegalmente por motivos. Agradecemos al gobierno de Guatemala su asociación para recibir a estos refugiados. Instamos a las autoridades en Nicaragua que cesen todas las investigaciones ilegales y el cierre de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Más de 5.200 organizaciones cerradas desde 2018. Estados Unidos sigue pidiendo a la comunidad internacional que promueva la rendición de cuentas para aquellos que han socavado la democracia y han abusado de los derechos humanos en Nicaragua. Seguimos apoyando al pueblo de Nicaragua y su llamamiento a una vuelta pacífica a la democracia. ¿Cómo puede la comunidad internacional oponerse a los actos de represión y apoyar a los individuos que se oponen a las acciones del gobierno? Gracias. Muchas gracias a los Estados Unidos. Gracias, Venezuela. Tiene la palabra Suiza. Vicepresidenta Suiza, da las gracias al Alto Comisionado por su informe detallado. Deploramos el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el periodo bajo examen. Denunciamos en concreto las restricciones continuas que se imponen a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Lamentamos en concreto la intensificación progresiva de la persecución contra opositores al gobierno de aquellos que son percibidos como voces disidentes en el país. Nos congratulamos por la liberación de 135 prisioneros políticos el 5 de septiembre y tomamos nota con inquietud del aumento de las detenciones arbitrarias y el alto número de casos de malos tratos en detención, incluso de tortura. El número exponencial de organizaciones que se han visto ilegalizadas marcan una tendencia muy preocupante de anulación arbitraria del estatuto jurídico de las ONGs. Reiteramos nuestro llamamiento a cesar toda forma de represión de la sociedad civil y de la oposición, en concreto contra defensores de derechos humanos, representantes religiosos, a pueblos indígenas y afrodescendientes. Por último, hacemos un llamamiento a las autoridades para que apliquen sin retraso las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señor director, ¿cómo se puede defender de forma efectiva el derecho a la libertad de expresión en un marco de restricción sistemática del espacio cívico y democrático? Gracias. Muchas gracias a Suiza. Tiene la palabra Yemen. Muchas gracias, vicepresidenta. Expresamos nuestro agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado por el informe y por la actualización oral que nos ha brindado. Felicitamos los esfuerzos en Nicaragua para defender los derechos humanos y los esfuerzos para empoderar a las mujeres y ampliar su contribución en la vida pública. Empezando por la educación y la salud, instamos al gobierno de Nicaragua a que encuentre un entorno seguro para los activistas y periodistas y garanticen el derecho a la libre reunión pacífica y derecho a la libertad de expresión bajo la democracia y en defensa de las libertades. Estamos seguros de que Nicaragua continuará sus esfuerzos para promover los derechos humanos y cumplir con las expectativas de su pueblo. Gracias, vicepresidenta. Muchas gracias. A Yemen Tiene la palabra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oportunidad para participar en este diálogo sobre el informe del Alto Comisionado en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para la Comisión, la situación de derechos humanos en Nicaragua es una de las más graves, más críticas de la región americana. En los últimos 6 años, a través del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, ha tomado más de 2.800 testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos. Nicaragua es un régimen de concentración de poder en el Ejecutivo basado en un Estado policial, sin pesos ni contrapesos, en donde permanecen suspendidas libertades fundamentales.
fundamentales, incluyendo el cierre del espacio cívico, libertad religiosa, libertad de expresión. Más de 5.000 organizaciones cerradas del 2018. Miles de personas han sido forzadas a huir del país. Persiste la represión, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de movimiento, hostigamiento, agresiones contra la población por parte de agentes estatales y simpatizantes del gobierno. Todo en la impunidad. Comunidades indígenas de la costa caribe enfrentan detenciones y ataques armados para el despojo de sus territorios y recursos naturales. Las amenazas y hostigamiento van más allá de las fronteras del país, llegando a la privación arbitraria de la nacionalidad, destierro, así como el despojo de bienes y hasta las pensiones. La Comisión Interamericana urge a liberar a todas las personas que siguen detenidas y hace un llamado a la comunidad internacional para promover el retorno a la democracia. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra Ucrania. Gracias, señora vicepresidente. Manifestamos nuestro agradecimiento al Alto Comisionado por un informe muy completo. Compartimos la profunda preocupación ante el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Lamentamos que el Gobierno no haya respondido a los llamados a favor de un diálogo constructivo e ignore las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluidos los defensores de derechos humanos, los medios de comunicación independientes y la sociedad civil. Las detenciones arbitrarias, juicios injustos, la denegación de derechos básicos de aquellos que se oponen al gobierno son violaciones que hay que cesar inmediatamente. La persecución sistemática de las defensoras de derechos de la mujer y la represión de las disidencias son alarmantes. Además, el gobierno de Nicaragua ignora los derechos humanos a nivel nacional y también vulnera el derecho internacional, el mantenimiento ilegal del denominado Consulado Honorario de Nicaragua en la República Autónoma de Crimea, ocupada temporalmente, menoscaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Instamos a Nicaragua a respetar sus compromisos de derecho internacional y a marcarse en un verdadero diálogo para restaurar el Estado de Derecho y proteger las libertades fundamentales. Gracias. Gracias a Ucrania. Acabamos de escuchar al último orador de la lista. A continuación, vamos a pasar a las organizaciones no gubernamentales. Tiene la palabra International PEN. En representación de PEN Internacional y organizaciones hermanas, agradezco el informe del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en Nicaragua. Soy Yoconda Belli, una escritora nicaragüense despojada de su nacionalidad por ejercer mi libertad de expresión. Entre las 5.600 ONG canceladas desde 2018 aparece PEN Nicaragua, de la que fui presidente. Por 14 años trabajamos por la libertad de expresión y la promoción de la cultura. ¿Qué pasa con un pueblo a quien se le niega la palabra y la información? 56 medios cerrados, 277 periodistas en el exilio, los púlpitos de las iglesias vaciadas de sacerdotes críticos, instituciones culturales como el Festival de Poesía de Granada, la Academia Nicaragüense de la Lengua, libros para niños, las universidades privadas. Más de 9.000 procesiones religiosas han sido canceladas. Las acciones y discursos del régimen revelan una labor sistemática para imponer una narrativa distorsionada de la historia y una cultura de cancelación de nuestros valores y tradiciones. Imponen el silencio ciudadano para distorsionar la realidad y elaborar un credo nefasto para las nuevas generaciones. Está en juego el alma del pueblo nicaragüense. Instamos a los Estados miembros a no cejar en la denuncia y a exigir el cese del acoso contra las voces críticas en Nicaragua. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra Stichting Global Human Rights Defense. Señora vicepresidente, en nombre de Global Human Rights Defense quisiera destacar la situación tan precaria en el estado de Nicaragua. Se cometen violaciones sistemáticas que han incrementado desde que iniciara la presidencia de Daniel Ortega. La centralización completa del poder en manos del presidente y vicepresidenta y la persecución política de cualquier voz disidente ha desembocado en un verdadero revés para el Estado de Derecho y el control completo del espacio cívico. Más de 120 personas siguen privadas de libertad en detención arbitraria con falsos cargos, ya sean opositores reales o percibidos como tales. Aquellos que han sido detenidos informan sobre malos tratos y torturas. Sabemos que ha habido
desapariciones forzadas, como es el caso de Brooklyn Rivera, de la comunidad indígena, víctima de desaparición forzada y detención en situación de incomunicado. La persecución política también ha hecho que una gran parte de la población huya. Se han cerrado medios, universidades y más de 3.000 ONGs. Las comunidades indígenas y la Iglesia Católica también es objeto de graves ataques. Por lo menos 317 personas se han visto privadas de su nacionalidad y han sido expulsadas. Exhortamos a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a garantizar que Nicaragua rinde cuentas por estas violaciones de derechos humanos. Hay que tomar medidas para prevenir más apatridias y ayudar a los desplazados. Nicaragua debe restaurar el Estado de Derecho y crear un espacio cívico libre y abierto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Jubilee Campaign. The UN High Commissioner for his president. Muchas gracias por su presentación y el informe. Jubilee Campaign y ADF International señalan a la atención del Consejo las graves violaciones de la libertad de pensamiento, conciencia, credo y religión por parte de las autoridades nicaragüenses. Condenamos la decisión del 19 de agosto de cerrar 1.500 asociaciones de la sociedad civil, la mitad de ellas iglesias o asociaciones religiosas. El 29 de agosto hicieron lo propio con 169 grupos adicionales. Si bien celebramos la puesta en libertad de 135 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 11 eran sacerdotes o curas de una organización cristiana, el gobierno los ha obligado ahora a vivir en el exilio. Exhortamos al Consejo a utilizar todos los medios existentes, incluida presión económica y política, para garantizar que Nicaragua precisamente deroga estas decisiones con relación a la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, devuelva las licencias a las organizaciones católicas y cristianas y a los servicios de radio, ponga fin a la práctica de la vigilancia de estas organizaciones y de personas afiliadas a la Iglesia y ponga en libertad a los presos religiosos de conciencia, permita servicios religiosos e investigue a los perpetradores de ataques físicos contra la Iglesia. Gracias. Tiene la palabra Aula Abierta. Señor presidente, miembros del Consejo, Aula Abierta, RIDE y la Red Pro de Paz denuncian que el 15 de agosto de 2024, la vicepresidenta de Nicaragua anunció un nuevo modelo de operatividad para la ONG denominado Alianzas de Asociación, mediante el cual las organizaciones solo podrían trabajar con el Estado y las entidades estatales serían las encargadas de aprobar o no los proyectos de trabajo de la ONG. El 20 de agosto, el gobierno anunció el cierre de 1.500 ONGs y la confiscación de sus bienes. Desde el inicio de la crisis, más de 5.000 organizaciones, entre ellas religiosas y universidades, han sido clausuradas. La reciente reforma al Código Penal del 3 de septiembre de 2024 permitiría enjuiciar y confiscar los bienes de nicaragüenses exiliados o personas extranjeras acusadas de delitos contra el Estado. Esta medida no solo viola el debido proceso, sino que también permite al gobierno perseguir a los activistas más allá de las fronteras nacionales. El 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron liberados y forzados al exilio, mientras que dentro del país continúan los ataques contra periodistas, críticos y la juventud universitaria, buscando silenciar a aquellos que podrían liderar un cambio en el futuro. Exigimos la liberación de los líderes y lideresas indígenas y el resto de los presos políticos. Es urgente que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad internacional exijan al Estado nicaragüense el cese inmediato de estas violaciones a los derechos humanos y la protección integral de los mismos. Gracias. Thank you. I now. Muchas gracias. Tiene la palabra Pan American Development Foundation. Gracias. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más agradecemos a PADF por habernos cedido el espacio. Saludamos el presente informe del Alto Comisionado y expresamos nuestra preocupación por la impunidad de la grave violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. En Nicaragua impera la persecución religiosa con mayor saña en la Iglesia Católica. En los últimos 2 años han sido procesados 52 laicos católicos y 15 líderes evangélicos. El pasado 5 de septiembre, 135 personas presas políticas fueron excarceladas y trasladadas forzosamente hacia Guatemala, entre ellos 13 laicos católicos y 13 líderes evangélicos.
El 17 de agosto de 2023, el periodista Víctor Ticay fue condenado a 8 años de prisión por dar cobertura a una procesión religiosa. A la fecha, 22 religiosos han sido desnacionalizados y declarados traidores a la patria. Se han trasladado forzosamente a 53 sacerdotes hacia el Vaticano y Estados Unidos, y 200 han sido impedidos de retornar al país. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, denuncia 870 ataques en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, lo cual evidencia que toda actividad religiosa pública está prohibida en el país. Este colectivo ha identificado discursos de odio y agresiones contra sacerdotes, saqueo y destrucción de templos, desnacionalización, destierro y apatridia, cierre de colegios e instituciones dedicadas a la educación, así como también más de 5.400 organizaciones canceladas. La finalidad de esta persecución religiosa es silenciar el país. Solicitamos la renovación del mandato del grupo de expertos también. Thank Muchas gracias. you. I now give the Gracias. Tiene la palabra la INHR. Initiative stands before this council. Muchas gracias. Estamos aquí para exponer el ataque sistemático y la persecución de los artistas políticamente activos bajo el régimen Ortega Murillo. Desde las protestas contra la corrupción en 2018, los artistas nicaragüenses han utilizado su arte precisamente para amplificar las reivindicaciones de los manifestantes. En un esfuerzo para silenciar estas críticas contra la administración Ortega Murillo, los actores gubernamentales los han atacado mediante vigilancia, amenazas, violencia, detención arbitraria o exilio forzado. De 2020 a 2023 se han promulgado toda una serie de leyes que criminalizan la expresión cuando es crítica al régimen. Unas leyes que tienen un impacto muy profundo en el ámbito cultural y artístico. Se han cerrado 81 grupos culturales, se ha perseguido arbitrariamente a varios artistas. El gobierno ha recurrido a la desnaturalización para castigar a los disidentes, aproximadamente 300 presos políticos y exiliados, incluidos artistas conocidos como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, se han visto privados de la nacionalidad nicaragüense. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos a reconocer este ataque sistemático de los artistas políticamente activos por parte de la administración Ortega Murillo. Instamos a los Estados miembros de Naciones Unidas a presionar a Nicaragua para que cese esta práctica y restaure la ciudadanía de aquellos que se han visto privadas de ellas. El arte no es un crimen. Gracias. Tiene la palabra Christian Solidarity Worldwide. Damos las gracias al alto comisionado por su informe. Nos preocupa la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil en el país, muchas de ellas religiosas. El 19 de agosto el gobierno anunció la cancelación de 1.500 organizaciones. Aproximadamente un tercio de ellos estaban vinculadas con la Iglesia católica romana o protestante. Otras 92 organizaciones religiosas también figuraban entre las 169 organizaciones que se vieron privadas de personalidad jurídica el 29 de agosto, pero estas organizaciones forman parte del tejido social. Esta cancelación siguió también a la detención arbitraria de 11 líderes religiosos en el norte de Nicaragua del 26 de julio al 3 de agosto. 7 de ellos siguen exiliados en Roma. El 10 de agosto, otros 2 sacerdotes fueron detenidos y obligados al exilio el 17 de agosto. Estamos hablando de cientos de personas que han sido detenidas arbitrariamente como parte de la estrategia del gobierno para erradicar las voces independientes. El 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron puestos libertades y exiliados a Guatemala. Es fundamental que se ponga en libertad a todos los presos políticos en Nicaragua, se restaure la ciudadanía de aquellos que se han visto privadas de ella arbitrariamente y también que se reabran las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra International Federation for Human Rights Leagues. Thank you, Madam Vice President. Gracias, señora presidenta. En nombre de la IFDH, agradecemos el informe del alto comisionado. Agradecemos los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr la puesta en libertad de 135 presos políticos nicaragüenses con la puesta en libertad del 5 de septiembre hacia Guatemala. Es un verdadero logro del pueblo
y la comunidad internacional que siguen abogando a favor de la liberación de los presos políticos. Al mismo tiempo, lamentamos que se encuentren ahora en una situación de exilio, lo cual les impide ejercer sus derechos en Nicaragua y los aleja de sus familias. El informe da cuenta de una situación cruel y sin precedentes que se ha dado desde los últimos 6 años. Las cifras son espeluznantes. 357 nicaragüenses exiliados, 317 privados arbitrariamente de su nacionalidad. La existencia jurídica de más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro cancelada. Instamos a la comunidad internacional a seguir con los esfuerzos para que se ponga fin a la represión en Nicaragua y para que no se cometan estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También instamos al Estado de Nicaragua a garantizar la integridad y seguridad de los defensores de derechos humanos que permanecen en Nicaragua en una situación de vulnerabilidad completa, incluida Vilma Núñez de Escorcia, secretaria general adjunta de la FIDH. Gracias. Muchas gracias. Peace Brigades International tiene la palabra. Defensor de derechos humanos en el exilio, ex integrante de una organización cancelada y criminalizada y actual miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más. Agradecemos los esfuerzos de la comunidad internacional y de los organismos de protección que promovieron la reciente excarcelación de 135 personas presas políticas. Sin embargo, aún nos quedan más de 20 en esta condición. No olvidemos que en Nicaragua persiste una política sistemática de persecución, uso arbitrario de la prisión, la tortura, desaparición forzada, así como otros crímenes de lesa humanidad recogidos en el informe presentado por el Alto Comisionado. La excarcelación reciente deja en evidencia un patrón de destierro y apatridia de facto. Las víctimas señalan: nuestro calvario no termina con la excarcelación, sino que somos víctimas de una feroz persecución y destrucción de nuestro sistema de vida. Nos han reducido a habitantes sin derecho. Las recientes reformas penales refuerzan la persecución contra toda persona considerada opositora e intentan legalizar mecanismos penales transnacionales que incluyen juicio en ausencia, penas desproporcionadas, confiscación de bienes y otras acciones violatorias. Con ello, el gobierno pretende silenciar a los nicaragüenses que desde diferentes territorios continúan demandando contra los abusos y demandas de justicia. Frente a este contexto, solicitamos a la comunidad internacional continuar dando seguimiento a la grave situación en Nicaragua, así como fortalecer los mecanismos de monitoreo, vigilancia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra Centre CCPR. El informe del Alto Comisionado, porque efectivamente en Nicaragua se siguen violentando los derechos humanos. La crisis política aumenta y se siguen desarrollando nuevos métodos de persecución política a través de la adopción de leyes que criminalizan la disidencia y la oposición. Nos preocupa que en la última semana se han producido cambios en la ley penal, mediante la cual se amplían los tipos penales y las sanciones relativas a los delitos que se han aplicado contra periodistas, opositores, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas críticas del gobierno. Los femicidios, las violaciones contra mujeres, la falta de acceso a la justicia y la impunidad siguen siendo el discurrir de la vida de las mujeres nicaragüenses. La inmigración en difíciles condiciones, el exilio y el destierro son los caminos que diariamente recorre la población nicaragüense, asfixiada por la situación económica, la exclusión y el agravamiento del contexto político, porque Nicaragua es una enorme cárcel. Celebramos la encarcelación de 135 nicaragüenses que estaban arbitrariamente detenidos por motivos políticos, pero tienen derecho a vivir en su país. Sin embargo, lamentamos que aún existan en Nicaragua personas privadas de libertad por motivos políticos. Exigimos su liberación inmediata y cesar las prácticas de las detenciones arbitrarias y de la persecución política transnacional. Muchas gracias. Thank you. This was the last. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al último orador de este diálogo. Quisiera darle la palabra a continuación al señor Salazar Volkmann para unas últimas observaciones. Thank you to everybody in the room. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y preguntas que voy a agrupar por temas. En primer lugar, con relación a la protección y la libertad de expresión y el apoyo a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil. Es importante adoptar un enfoque multidisciplinario
multidimensional, es decir, apoyo financiero y de otro tipo a la sociedad civil y a periodistas independientes para que puedan seguir con su trabajo. Es importante seguir insistiendo al Estado que deben poner en práctica las recomendaciones que dimanan de los mecanismos de derechos humanos. Y es importante también insistir en reformas y el cambio de políticas para que se garanticen estas libertades y la protección del espacio cívico. Se preguntó de manera más específica sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos. Es importante brindar un apoyo específico a los defensores y defensoras y ONGs que trabajan en torno a los derechos de las mujeres, porque muchas de estas ONGs han sido cerradas y es fundamental ayudar a estas organizaciones. Muchos mencionaron el exilio y otros temas conexos y es importante que el Estado fortalezca sus programas de protección con una perspectiva de género, asignación temporal a países seguros. Y es importante, por supuesto, facilitar ayuda también desde el punto de vista psicológico. Y el contexto es importante. Hay que respaldar la labor que la oficina realiza en torno a Nicaragua porque facilitamos formación a ONG sobre el marco jurídico, supervisión, etcétera. Y como bien saben, y lo saben las organizaciones de la sociedad civil, somos un puente importante para conectar las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua con el exterior. Y después la libertad de expresión y la protección de la sociedad civil fundamental. Se han hecho varias preguntas también sobre la situación de las personas detenidas. Se ha mencionado a los presos políticos y a sus familias. Obviamente es fundamental seguir pidiendo una puesta en libertad incondicional en foros bilaterales y multilaterales como estos, como han hecho muchos de ustedes hoy. También es importante seguir relaciones diplomáticas bilaterales para precisamente exigir eso. Y también hay que pedir un acceso a los centros de detención para que haya supervisión, seguimiento. Con relación a la situación de las familias, de las personas detenidas, yo en mi declaración inicial expuse las amenazas a las que se somete a las familias y es importante tener en cuenta que muchas de estas familias están vigiladas constantemente por funcionarios estatales. Se les podría confiscar el pasaporte o no se les permite salir si quisieran del país. Y algo que mencionó un representante de una ONG, y es muy importante, es fundamental que todos los estados puedan hacer todo lo que esté en sus manos a favor de la reunificación familiar, porque la separación familiar es una de las situaciones más difíciles si uno está en el exilio y no puede volver a su hogar. Hasta la fecha hay unas 300 personas a las que se ha privado de nacionalidad y unas 160 no han podido volver desde 2022. Son cifras documentadas. Es posible que las reales sean más elevadas, pero pueden ustedes imaginarse el sufrimiento de esa separación. Así que es importante que los estados hagan todo lo posible para facilitar la reunificación familiar y el derecho a trabajar de las personas que se encuentran en el exilio también es importante. También ha habido una pregunta sobre cooperación regional, algo muy importante. Cooperamos con mecanismos regionales, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aprovecho para dar las gracias a la Comisión Interamericana por la excelente cooperación que entablamos de manera constante. Es importante fortalecer los mecanismos regionales, su capacidad para documentar casos, para realizar visitas, para proteger a las víctimas. Es muy importante
a que se fortalezca esa cooperación regional, pero también a nivel internacional. Y para ello el gobierno de Nicaragua debe permitir que accedan al país estos mecanismos. Para concluir, quisiera dar las gracias a todos aquellos que han hecho un llamamiento al gobierno de que vuelva a cooperar con nuestra oficina. Muchas gracias por ese llamamiento. Esperemos que las autoridades lo hayan escuchado. Quisiera reiterar cuán importante es el próximo examen periódico universal. Cualquier posibilidad de diálogo, de intercambio sobre la situación de los derechos en Nicaragua, cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno es fundamental. Simplemente destacar nuevamente cuán importante es esto. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Salazar Volkmann por sus observaciones. Con esto llegamos al final de este diálogo interactivo.